Hoy quisiera hablarles de un libro. Lógicamente, como casi todas las cosas buenas, pues lo más seguro es que sea ignorado por una mayoría. Y no se imaginan hasta qué punto ese libro tiene que ver con una parte importante de la historia de Cuba ocurrida fuera de Cuba. En esta suerte que Dios me ha concedido, un día vamos a hablar de Dios. De estar en todas partes. Es decir, este servidor ha estado en todas partes, menos trabajando en las oficinas del Ministerio del Interior. En todas partes he estado. Y bueno, en las oficinas del Ministerio del Interior, lógicamente, tiene que figurar mi nombre, pues, como el nombre de todo cubano, ¿no? Incluso de cubanos que intentaron captar en su momento. Pero hay una parte de la historia de Cuba, los que tienen actualmente más de 50 años recordarán muy bien, otros lo sabrán por sus padres, de que durante muchos años, bueno, existieron los países del este de Europa, que fueron países que durante la Segunda Guerra Mundial convirtieron en países comunistas. Los convirtieron Hitler, Stalin, los Estados Unidos, los canadienses y los ingleses, los australianos. Es decir, que convirtieron a los países del este, a varios países del este, en comunistas. Y entonces, que luego se liberaron en el año 89, se liberaron, no, dejaron que se liberaran. Son cosas que solo con este servidor que quiere decir la verdad, pues no me importa la mentira, pueden conocer. Entonces, en estos países, desde la historia sería muy larga y como quiero hablar de un libro, pues bueno, para eso están mis libros. Para el que desee, tienen este otro. Aquí tienen pues material si quieren conocer lo que ocurrió en los países del este, a los cuales, como a Vietnam, como a Cuba, los Estados Unidos, que son el ejército de los Estados Unidos, que es el brazo armado del viejo nuevo orden mundial, les puso el comunismo. Lo que estas cosas se oponen y ellos saben cómo irse. Ellos saben, no, ellos son dirigidos. El pueblo de los Estados Unidos no sabe nada, hace guerra para aprender geografía, no, los mandan. Pero van porque son muy, muy obedientes, porque es un cerebro preparado para eso, con las películas aquellas de los vaqueros, que todo eso era mentira. Pero para denigrar a los indios, que son los verdaderos hijos de esa zona. Aunque es verdad también que muchos cubanos han decidido ser apaches, navajos y todas esas cosas. Entonces bien, en Cuba, Fidel Castro, desde principios de esta revolución que los Estados Unidos nos hicieron, empezó a mandar hacia los países del este a jóvenes a estudiar y posteriormente a trabajar, porque tenía una deuda muy grande con esos países. Eso se explica en este libro, Esclavos Cubanos en el Este. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jóvenes sobre esto no saben mucho o no saben nada, porque en Cuba, como se han destruido los hogares, la mesa, que es lo más importante de una familia, y eso en Cuba no existe, o porque no hay comida o porque la gente no come en horarios donde estén unidos. Por eso Fidel, como todos los tiranos, lo primero que hizo en Cuba fue destrozar la mesa de las casas, porque los niños sentados a la mesa con un cabeza de familia, esa es la mayor de las escuelas que puede existir. Para mí lo más importante es una mesa, y estoy convencido de que en la mesa
comenzó la educación. Entonces, la historia de los cubanos en los países del este es una historia rica, triste, pero rica. Y eso lo tienen en este libro, que se llama Esclavos Cubanos en el Este. Es un libro que recomiendo, o decía una gran amiga mía, que es lo más fuerte que ha leído en libro en su vida. Además, un libro que le interesó mucho por muchas razones y que es el más fuerte de mis libros. Está hablando de una persona que leyó todos mis libros antes de que salieran. Este libro, Esclavos Cubanos en el Este, relata cómo allí vivieron o existieron los cubanos durante unas 3 décadas, que fue más o menos lo que tuvieron en paralelo el socialismo con el socialismo cubano, que el socialismo y el comunismo son la misma cosa y a la vez el mejor negocio de la élite del capitalismo. Entonces, por ejemplo, en Cuba veíamos muchas motos, en Cuba le llaman motores, de países que no existen, como la moto que se escribe Jaguar, se le llama la MZ alemana. Esas motos se hacían en los países socialistas y era el principal objetivo de los cubanos de ir hacia esos países, era por el sueño de traer hacia Cuba una moto, por lo que eso significaba, ya pues para conquistar, otros pues para venderla y tener una casa y un carro estadounidenses que circulan aún por las calles de Cuba, como la revolución cayéndose a pedazos, pero que sigue rodando, que de hecho la revolución tiene mucho en común con estos carros, porque es hecha en USA y las cosas que en USA se hacían por aquellos años, la verdad que es difícil que se destruyan, es difícil. Y entonces, dejando las ironías a un lado, la historia de los cubanos en el este. Este libro habla de historias de sexo, de historias de violencia, de lo increíble. Para mí, en su momento, era algo que era una prueba de cómo sería una Cuba libre, porque allí vi a los cubanos en una libertad, entre comillas, pero que era bastante libertad, porque en los países del este no había la represión que hay en Cuba, aunque es un tema que tiene sus matices. Allí sufrimos el racismo, tanto los negros como los blancos, allí pues de todo se sufrió. Fue una cosa que marcó a mucha gente, marcó la vida de muchos cubanos, sobre todo de muchas cubanas, muchas niñas, que allí estábamos con 2 objetivos fundamentales. Bueno, 3, había un tercero, pero este tercero es más invisible, ¿no? Más difícil de ver, que sería porque formábamos parte de un experimento, los cubanos formamos parte de un experimento. Entonces una de las ideas era crear una mezcla de raza y de romper la mentalidad de aquel país, lo cual nosotros no logramos. Se logró después cuando le pusieron un cutre capitalismo, pues aquel país era capitalista, allí era solamente el presidente figuraba como comunista pisoteado por los soviéticos, pero la realidad era otra, allí la realidad era otra completamente distinta. Y bueno, por eso decía que allí vi a los cubanos existir como si estuvieran en libertad, pero es un tema que merece sus aclaraciones, pero no quiero irme de lo que antes quise decir. 2 objetivos más, que eran el que pagar una deuda que Fidel tenía con
con aquellos países. Esa era la fundamental. Y la otra era por si esos países se rebelaban contra el sistema, que nosotros los cubanos tomáramos las armas. Todo eso estaba premeditado, preparado en las alturas. Esto lo supe después, no en aquel momento. Lo de la deuda sí, lo supe estando allí, pero lo otro lo supe después tratando con personas que trabajaron para el KGB, que el KGB y la CIA y el G2 cubano es lo mismo, como la Gestapo de los nazis. Todas esas cosas están unidas, pero en la altura. Entonces, en las cubanas, en caso de que hubiera un levantamiento militar, serían escudos humanos. Y si se levantaba el pueblo y los militares no hacían nada, también nosotros éramos los encargados de arremeter contra el pueblo. Seríamos los encargados, nosotros y cientos de miles de vietnamitas que habían allí en aquel país. Por eso uno de los requisitos para los varones para poder ir era que tuviéramos hecho el servicio militar. Entonces, la historia de nosotros allí, de verdad que me duele, porque yo no sé venderme. De alguna manera, esto que estoy haciendo lo estoy intentando, pero es algo que a mí me da mucho trabajo. A mí me da mucho trabajo vender cualquier cosa, porque al haberme criado en donde me crié, pues no tengo ese sentido. Digamos que eso es un sentido. Yo veo cada elegante que son youtubers, lo bien que se venden, incluso por detrás de los telones, pues uno sabe todo lo que han conseguido por entretener a los cubanos. Y de verdad que a mí eso pues no se me da. Mira, tienen la prueba, miren el canal, que en 3 años tengo 1000 por ahí, mientras que otros en 3 días tienen 10.000, pero ya eso tiene otro tema. Saben cómo ponérselos para que la masa lo siga. Pero bien, en este caso, que de lo que estábamos hablando, de este libro, es un libro que recomiendo. Me duele, ¿no?, siendo el padre del libro, decir que el libro está importante. El libro tiene tela por donde cortar, tiene casi 800 páginas narrando cómo vivimos allí, todos nuestros sufrimientos, cómo se nos utilizaba, cómo se vivía dentro de los internados. Y decía antes, que lo dejé a media, que cuando escribí este libro me hacía la idea de cómo sería una Cuba si le quitaran el sistema que tiene, sí señalar que todos eran muy trabajadores y trabajadoras. Eso hay que reconocerlo, que esa es una de las virtudes grandes del cubano. Por eso los Estados Unidos nos cogieron para drenar la Florida, siendo Fidel Castro el jefe de personal. Fidel Castro fue jefe personal del drenaje de la Florida y general del ejército no alineado de los Estados Unidos para proteger pozos de petróleo en todas partes. Entonces, bueno, dejando esta obsesión que tengo con hacer llegar esta verdad, decir que este tema de los cubanos allí, yo quería verlo cómo serían en una Cuba libre. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que han pasado 30 años y es muy difícil lograr las comparaciones, como los cubanitos de hoy en día, por diferentes razones que han sufrido, por no tener guías familiares, por toda la promiscuidad esta que se ha vivido dentro de Cuba, por los intereses materiales. Es decir, que digamos que se destruyó el amor, se han destruido las familias, mucho más de lo que podíamos imaginar. Y entonces ya hoy esa referencia, ya hoy no es una referencia para poder decir que una Cuba libre sería como lo que vi allí entre los cubanos, que fue un desastre,
no fue un tema perfecto. Es decir, que hoy solo Dios sabe lo que pudiera ocurrir. Por eso es tan importante que los cubanos se armen de dignidad y que busquen a Dios. Es lo que nos puede salvar. Los gallos cantan corroborando lo que uno está diciendo aquí. Porque nosotros, entre otras cosas, vivimos una especie de castigo divino, porque en cada casa en Cuba había un cuadro con el corazón de Jesús, y los cubanos quitaron de ese cuadro el corazón de Jesús y pusieron a la foto de su comandante, o del asesino Che, o del ratón de Camilo, o de este Raúl, que figuró como general de ejército durante tantos años, ¿no? Y entonces, amigos míos, quien quiera leer un libro que le quite el sueño, aquí lo tiene. Es feo que sea este servidor el que lo diga, pero como durante tantos años perdí el sueño haciendo ese libro, es que puedo afirmar que es una verdadera pesadilla. Sin embargo, creo que está narrado como tanto para que se entienda, como ya la palabra divertir aquí no cabe. Quiera decir, estuve en los países del este, puede leer ese libro. Confieso que es el primer libro que escribí hace más de 25 años y tendrá un par de meses de publicado en Amazon, porque a mí me dio miedo publicarlo. Yo estuve en Madrid en los años 90, concretamente, si mal no recuerdo, 96 por ahí, tratando de publicar ese libro, y confieso que me daba pánico, me daba miedo. Menos mal que no me lo publicaron. También era muy radical cuando aquello. Era muy radical, era el clásico cubano que estaba lleno de odio, ¿no? Y expresaba el odio en mis letras. Y el odio no es un buen supositorio. El odio no entra. Lo que entra es la parsimonia, el equilibrio, es lo que entra, ¿no? Que es lo que uno debe intentar cuando uno escribe. Pero sinceramente hay escenas grotescas, hay muchos cubanos que estuvieron allí, pero bueno, no me imagino a la mayoría de esos cubanos leyendo. Y si usted le avisa a los que estuvieron en estos países sobre este libro, seguramente les va a agradar recordar incluso a sus hijos. Este libro también ha sido hecho para traducirlo al checo, al eslovaco, al alemán, pero esas cosas cuestan mucho y dependen precisamente de alguien que los lea y quiera embaucarse en esa tarea. Aunque bueno, ya en uno de esos países pues estoy tratando de que eso sea una realidad, porque en esos países tampoco la gente sabe qué ocurrió. Hace unos 7 años por ahí estuve en Eslovaquia, que es una parte es la otra parte de lo que era Checoslovaquia, y en la República Checa, y estuve investigando con jóvenes. Los jóvenes no saben que por allí estuvieron los cubanos. Muchos jóvenes son hijos de cubanos, de tarros que hubo, ¿no? Y no saben que por allí estuvieron los cubanos, no saben nada de Cuba. Sin embargo, en cualquier lugar te encuentras una bandera cubana y la foto del Che Guevara y música salsa que hacen el ridículo. Sin embargo, este tipo de negocio da mucho dinero, y estas cosas ocurren porque los cubanos ni sabemos la verdad ni sabemos transmitirla. Al contrario, en estos locales que estuve, en muchos trabajaban cubanos. Y yo digo, ¿cómo un cubano? Claro, en el capitalismo
el dinero es el que decide y estar desplumado es grave, ¿no? Pero también es grave la ausencia de dignidad, pero ya ahí en eso uno no se puede meter, ¿no? Hay otros que hacen cosas peores y sin embargo la masa les aplaude. Entonces, mis amigos quedan invitados a leer el que dicen que es el más fuerte de mis libros, que yo me guío por lo que dicen quienes han leído mis libros, ¿no? Sobre todo este ser al cual antes hacía alusión, que es un ser excepcional y sus opiniones para mí sagradas con respecto a todo, a todo. Para que me digan a mí que un libro es más fuerte que este, de verdad que es como para quitarse el sombrero, y me dicen que este lo supera. Así que bueno, ahí está el libro y ustedes deciden si tenerlo en casa o no, pero no lo tengan de cabecera porque les puedo asegurar que quita el sueño. Gracias.